Imagina un país que, en pocas décadas, dio un salto enorme para convertirse en una potencia global. Un lugar donde la tecnología forma parte del día a día, la educación es un ejemplo a nivel mundial y que además marca tendencia en maquillaje y moda. Después de todo el mundo quiere ser tan guapo y vestirse tan bien como los coreanos. Y eso no es todo. Corea del Sur también conquistó la industria del cine y la televisión con doramas como Perros de Casa, Belleza Verdadera y Propuesta Laboral, producciones que fascinan al mundo entero y hacen que el país brille aún más. Pero ojo, no todo en Corea del Sur son besitos y romances perfectos como en los doramas. Detrás de esa imagen encantadora, el país enfrenta un problema muy serio. Está entre los lugares con las tasas más altas de suicidio, ansiedad y depresión en todo el mundo. ¿Cómo es posible que un país con tanto éxito, lleno de innovaciones y logros, también sea uno de los más tristes del planeta? ¿Qué se esconde detrás de esas cifras tan alarmantes en Corea del Sur? Para entender por qué Corea del Sur enfrenta una crisis de salud mental tan fuerte, hay que echar un vistazo a su historia, pero tranquilo, no será aburrido, te lo prometo. Primero, imagina una ocupación japonesa que duró 35 años. No fue solo una etapa difícil, fue una época de muchísimo sufrimiento, represión y pérdidas. Y justo cuando parecía que podrían respirar, llegó la Guerra de Corea, que dividió el país en dos y se llevó millones de vidas. Ahora piensa en el impacto de todo eso, reconstruir un país desde cero, mientras vives con el miedo constante de que en cualquier momento la guerra pueda volver a estallar. Bajo esa presión, Corea del Sur tuvo que reinventarse rapidísimo, o simplemente desaparecer del mapa. Así nació el famoso Milagro del Río Han, un crecimiento económico impresionante entre los años 60 y 90 que transformó a una nación devastada en una potencia industrial y tecnológica. En ese periodo, gobiernos autoritarios impusieron reglas estrictas, pero también invirtieron fuerte en tecnología, exportaciones e infraestructura. Fue entonces cuando surgieron gigantes como Kia, SK Group y Lotte, empresas que, aunque son más conocidas dentro de Corea, empezaron a hacerse un nombre en el mundo. Pero todo eso solo fue posible gracias a una población increíblemente disciplinada, trabajadora y enfocada, combinado con políticas económicas estrictas y una enorme voluntad de sobrevivir y salir adelante. Pero como toda conquista difícil, ese milagro tuvo un precio. La enorme presión por ser el mejor, por no fallar jamás, quedó marcada en lo más profundo de la cultura del país, una presión histórica que, hasta hoy, sigue ahogando a muchas personas. Esa carrera hacia la cima, construida sobre la necesidad de sobrevivir, explica mucho de lo que está pasando con la salud mental en Corea del Sur hoy en día. En Corea del Sur, la búsqueda constante de la perfección no se queda en las aulas, se extiende a todos los aspectos de la vida. Desde muy pequeños, los niños son expuestos a un entorno donde la excelencia no solo se espera, se exige. A los 6 o 7 años, ya enfrentan jornadas agotadoras de estudio, preparándose para un futuro donde la competencia es feroz. Esa presión constante moldea una mentalidad de todo o nada, donde cualquier error se percibe como un fracaso total. Y a eso se suma la cultura del nunchi, la habilidad de captar y responder adecuadamente a las emociones de los demás, lo que intensifica aún más la carga emocional. Desde cedo, los jóvenes aprenden a ajustar su comportamiento para no decepcionar a nadie, muchas veces a costa de su propia salud mental. Pero esta obsesión con la excelencia va mucho más allá del ámbito educativo. En el mundo laboral, la dedicación extrema es la norma, las jornadas largas y extenuantes son vistas como parte del deber. La cultura corporativa valora más la obediencia y la productividad que el bienestar personal, creando un ambiente donde el agotamiento físico y mental es parte del día a día. Esa presión social también se refleja en las relaciones personales. La expectativa de siempre mantener una imagen impecable lleva a muchos a ocultar sus luchas internas, lo que contribuye a las altísimas tasas de ansiedad y depresión. Corea del Sur, a pesar de su éxito económico y cultural, enfrenta una crisis silenciosa de salud mental, especialmente entre los jóvenes. En una sociedad que valora tanto la perfección y el éxito, fracasar se vuelve inaceptable. Y eso se refleja en fenómenos como el de la llamada generación Sampo, jóvenes que renuncian a las relaciones, al matrimonio y a tener hijos, como una forma de escapar de las presiones abrumadoras de la vida moderna. En resumen, Corea del Sur es un país de contrastes. Mientras brilla en el escenario global por sus avances tecnológicos y culturales, enfrenta desafíos muy profundos relacionados con la salud mental y el bienestar de su gente. Reconocer
Conocer y enfrentar estos problemas es esencial para construir una sociedad más equilibrada, empática y humana. Un dorama que retrata todo esto de forma increíble es Una dosis diaria de sol. La serie muestra exactamente cómo esa mentalidad de todo o nada va desgastando a las personas, dejándolas agotadas y, muchas veces, sin esperanza. Una verdadera lección sobre cómo la presión social puede ser tan devastadora como cualquier enfermedad y cómo empuja al silencio justo a quienes más necesitan ayuda. Y ahora, para ilustrar de manera definitiva lo que puede pasar cuando los coreanos son llevados al límite durante gran parte de sus vidas y que, de hecho, ya ocurre en muchos casos, te voy a contar una historia. Se trata de un tipo llamado Akira Tendo. Él siempre tuvo un gran sueño, trabajar en una productora que hiciera comerciales para marcas importantes, imaginando que sería el lugar donde brillaría, haría amigos y sentiría orgullo de su trabajo. Cuando por fin consigue el empleo de sus sueños, piensa que está por vivir algo increíble, pero la realidad le muestra otra cara. Al principio, todo parece emocionante. El ambiente es de alto rendimiento, lleno de energía, como si todos fueran soldados listos para ganar cualquier batalla. Pero el ritmo es brutal. Su jefe es abusivo, siempre exigiendo más y más. El horario de salida no existe. Empieza a ver a sus compañeros durmiendo en la oficina, envueltos en cobijas o acostados sobre los escritorios. Prácticamente viven ahí. La rutina es tan insana que Akira ni siquiera tiene tiempo para cocinar. Termina comiendo y tomando cualquier cosa de las máquinas expendedoras, refrescos, café, comida instantánea. Su casa se vuelve un desastre, sucia, desordenada, completamente abandonada. Su rostro se ve cada vez más pálido, con ojeras que parecen eternas. Él intenta resistir, pero la presión es tan grande que su vida entera parece reducirse a un solo lugar, la oficina. Cada día nuevo, la meta de ser perfecto y no cometer errores se lo traga todo. Hasta que llega un momento en el que Akira se da cuenta de algo, se ha convertido en un zombie, atrapado en un ciclo infinito que no lleva a ningún lado. Pero aquí viene el plot twist. Todo eso es apenas el primer episodio de un anime llamado Son 100. Un anime que, aunque tiene un toque divertido, retrata de forma muy real lo que muchos jóvenes coreanos viven día tras día. Porque allá, esa cultura de perfección, de trabajar sin parar y de jamás fallar, va mucho más allá de la ficción. Vale la pena mencionar que los esports ayudaron muchísimo a expandir esa cultura de competencia extrema. Se convirtieron en un reflejo de todo eso, jóvenes que entrenan durante horas y horas, buscando siempre llegar a la cima del ranking. Y esa mentalidad no se quedó ahí, comenzó a infiltrarse en otras áreas, como el K-pop, donde la perfección es regla, o incluso en el mundo laboral, donde cualquier error se considera inaceptable. Es como si toda la sociedad se hubiera convertido en un gran torneo, donde no basta con participar, tienes que ganar, cueste lo que cueste. Y entonces queda la pregunta en el aire: ¿hasta dónde se puede llegar en esta búsqueda por ser el mejor en todo? ¿De verdad vale el precio que muchos están pagando con su salud mental? Mira a Corea del Sur. El país se ha convertido en sinónimo de modernidad e innovación. Dio un salto impresionante, construyó ciudades que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, lanzó tendencias que dominan las pasarelas del mundo, y produjo doramas que conquistan pantallas por todo el planeta. Pero detrás de toda esa fachada de lujo y tecnología, existe un lado que casi nadie ve. Por un lado, hay gente viviendo en rascacielos, comprando ropa de marca que cuesta más que el salario mensual de muchos. Por el otro, está una generación que lucha solo por tener lo básico, porque hoy en día, comprar una casa o formar una familia se ha vuelto casi una misión imposible. Lo más duro es que muchos crecieron escuchando que si estudiaban mucho y trabajaban hasta el cansancio, lo tendrían todo. Pero ahora, al mirar a su alrededor, se dan cuenta de que esa promesa de una vida estable y cómoda no era más que eso, una promesa vacía. Y así, la desigualdad se volvió el gran elefante en la habitación. Todos la ven, todos la sienten, pero pocos saben cómo salir de esta carrera sin fin, donde siempre parece que vas un paso atrás. Llega un punto donde uno tiene que detenerse y preguntarse, ¿de verdad vale la pena sacrificar la salud mental solo por tener seguridad financiera? En Corea del Sur, la idea de que el éxito y el dinero son la clave de la felicidad se volvió casi una regla de vida. Pero, ¿qué pasa cuando, a pesar de trabajar como loco, de desvelarte estudiando todos los días, ese éxito tan soñado siempre parece estar justo fuera de tu alcance? Esa frustración no es cualquier cosa. Las personas se empujan al límite, se exigen cada vez más, y aún así sienten que nunca es suficiente. La salud mental se va por la borda, porque la prioridad siempre es la misma: ganar más, escalar más, no quedarse atrás. Y ojo, esto no es solo una historia coreana.
Esa carrera por tener más dinero y más estatus está en todos lados, pero allá llega a un nivel que parece ahogar cualquier respiro de esperanza. Muchos simplemente dejan de soñar, como si desear algo más allá del dinero fuera peligroso. Pero yo sí creo que hay una forma de equilibrar todo esto, al menos por un tiempo. Sé que a veces hay que trabajar 15 horas al día, o estudiar como si no hubiera un mañana. Pero también creo que eso solo vale la pena si hay un objetivo más grande detrás, uno que realmente valga el esfuerzo y que tenga una fecha de caducidad. Porque al final, la vida también necesita un poquito de sueños para seguir valiendo la pena, ¿no crees? ¿Y tú, qué piensas de todo esto? Cuéntamelo en los comentarios. Ya sé que antes te hablé un poco sobre esa cultura de trabajo que asfixia, usando el ejemplo de Akira, pero déjame profundizar un poco más en eso ahora. Además de toda la presión social, que viene de la familia, de los amigos y de uno mismo, los jóvenes coreanos todavía tienen que enfrentarse a un ambiente laboral que roza lo absurdo. Corea del Sur tiene una de las culturas de trabajo más duras del mundo. Estamos hablando de jornadas interminables, una jerarquía súper rígida y una forma de trabajar que drena por completo la autonomía y la creatividad. En la práctica, eso significa que allá, muchas personas solo salen de la oficina cuando su jefe decide irse, aunque su turno haya terminado hace horas. Si el jefe se queda hasta las 10 de la noche, tú también te quedas. ¿Y quejarte? Ni lo pienses. Es un sistema que exige una lealtad casi ciega, donde cuestionar cualquier decisión del superior se ve como una falta de respeto. No hay espacio para ideas nuevas, mucho menos para una conversación honesta y de tú a tú. Y lo peor de todo es que esa dedicación extrema no viene solo de quienes aman su trabajo o quieren ascender. Se vuelve una obligación social. Renuncias a tus pasatiempos, a tus amistades y muchas veces hasta a tu salud, como si ser una persona real, con gustos, límites y otras pasiones, estuviera prohibido fuera de la oficina. Con esta rutina tan aplastante, la vida social se va volviendo cada vez más superficial. Muchos simplemente no tienen energía para construir relaciones auténticas. Y cuando ven a sus amigos o compañeros, las conversaciones suelen ser de compromiso para mantener la imagen. El resultado, una soledad que parece no tener fin, un terreno fértil para que florezcan la ansiedad y la depresión. Y los números son alarmantes. En 2023, Corea del Sur registró una tasa de suicidios de 27.3 por cada 100.000 habitantes, la más alta de todos los países de la OCDE. El suicidio es la principal causa de muerte entre los surcoreanos de 10 a 39 años. Más de 2 de cada 5 muertes, 43.7% entre adolescentes son por suicidio. Ese número sube a 56.8% en la gente de veintitantos y luego baja a 40.6% entre los que están en sus 30. Pero hay otro detalle que también pesa muchísimo en todo este panorama: el estigma. A pesar de toda esa presión, hablar de salud mental sigue siendo casi un tabú allá. Para muchos coreanos, admitir que están deprimidos o que sufren de ansiedad es como confesar que son débiles, que fracasaron en mantenerse firmes. Existe una creencia, muy influenciada por el confucianismo, de que uno tiene que aguantar todo sin quejarse. Y si estás al límite, es porque no te esforzaste lo suficiente. Por eso, no sorprende que solo el 7% de las personas con ansiedad o depresión en Corea busquen tratamiento. Solo el 7%. La mayoría sufre en silencio, con miedo al que dirán. Y en casa tampoco es fácil. Muchos padres ven la depresión de sus hijos como flojera, como falta de carácter, y no como un problema serio que necesita atención. Eso termina creando un círculo vicioso. La persona se siente cada vez más sola, y su salud mental sigue empeorando. Triste, pero esa cultura se sigue tragando a mucha gente. La buena noticia, que algunas voces influyentes, psicólogos, artistas e incluso ciertos políticos, han empezado a hablar del tema sin filtros. Están demostrando que pedir ayuda no es motivo de vergüenza, y que la salud mental no tiene nada que ver con debilidad o falta de valores. Eso ha ayudado a abrir espacios para la conversación y a romper poquito a poco ese tabú. Pero ojo, el cambio es lento, muy lento, y mientras tanto, muchos coreanos siguen buscando otras vías de escape, como la obsesión por la belleza, y esa persecución eterna por una perfección que, en el fondo, solo alimenta más el vacío. Y justo ahí entramos a otro tema delicado que quiero poner sobre la mesa: el apego extremo a las apariencias y al consumo en Corea del Sur. El país se ha vuelto sinónimo de cirugía plástica, es casi imposible caminar por Seúl sin toparse con una clínica estética en cada esquina.
Y no estamos hablando solo de un retoquito aquí o allá. Hablo de procedimientos que literalmente transforman el rostro entero. Corea lidera el mundo en cirugías como la de párpados, rinoplastias e incluso esas que cambian por completo la forma de la cara. Sin mencionar la avalancha de marcas coreanas de maquillaje y skincare que han conquistado el mundo. A primera vista puede parecer algo positivo, belleza, vanidad, ¿por qué no? Pero detrás de esa búsqueda obsesiva por la estética, hay algo mucho más profundo y preocupante. En un lugar donde el valor de una persona se mide por el éxito económico y la apariencia, la presión por estar siempre perfecto es brutal. Y cuando alguien siente que no encaja en ese estándar, llega esa sensación de no pertenecer. Y es ahí donde entran las cirugías, la ropa de marca, los autos de lujo, como intentos de llenar un vacío que no se ve en las fotos. Pero incluso después de alcanzar ese estándar perfecto, cuando compras el auto más caro, el celular del momento o presumes en redes sociales con viajes de lujo, muchas veces esa felicidad prometida simplemente no llega. Y ahí está la gran contradicción, un país riquísimo en bienes materiales, pero con un vacío emocional enorme. Un vacío que se esconde detrás de la ropa cara y de los procedimientos estéticos que cuestan una fortuna. Pero no todo está perdido. A pesar de esta cultura que ahoga y de esa búsqueda interminable por estatus, los coreanos tienen algo que nadie les puede quitar, la capacidad de levantarse una y otra vez. Ya pasaron por guerras, ocupaciones, crisis enormes, y aún así, reconstruyeron su país desde cero. Hoy, el reto ya no es levantar edificios ni hacer crecer la economía, ahora, el verdadero reto es reconstruir la mente y el corazón. Y ahí, la generación más joven está empezando a alzar la voz. Están hablando con más libertad sobre la salud mental, cuestionando los estándares que les impusieron y buscando un camino que combine éxito con bienestar. Claro, no va a cambiar de un día para otro, pero tan solo ver que estas conversaciones ya están empezando, da un poco de esperanza. Y si hay algo en lo que yo creo, es que Corea sí tiene la fuerza para salir adelante. Ya demostraron que saben reinventarse y van a encontrar una forma de lidiar con toda esta presión tan absurda. Y quién sabe, tal vez en ese proceso, también nosotros aprendamos algo sobre cómo equilibrar nuestros propios sueños y nuestra salud mental. ¿Tú qué opinas de todo esto? Cuéntamelo en los comentarios.